Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a... Capítulo 5. Vida de matrimonio. Después de una corta luna de miel en Córdoba, la flamante pareja fue a vivir a un departamento de 2 ambientes ubicado en Álvarez Thomas y Forest, que compraron los Trimarco. Con el matrimonio, Galimberti no desarrollaría una vida más normal como pretendían sus suegros. No solo no modificó ninguno de sus hábitos, sino que los trasladó a la convivencia familiar. Su departamento fue invadido por libros, revistas de armas y perros, manuales de instrucción para fusionar los componentes de explosivos y pistolas de distinto calibre. Además, los fines de semana, transformaba su casa en uno de los ámbitos de discusión política de Jaén. Su esposa Virginia, que no soportaba el desorden doméstico, menos iba a tolerar las reuniones. Bastaba que una densa humareda se elevara en el living, particulares 20 y 4370 eran los cigarrillos de moda, para que ella decidiera irse a la casa de sus padres. A veces, para no complicar más la relación, Galimberti trasladaba al grupo al bar de la esquina que denominaron El Vómito, o lo llevaba a la terraza del edificio donde también aprovechaban a tomar sol mientras leían. El grupo de lectura funcionaba así. Cada militante se encargaba de leer y sintetizar un libro para luego exponerlo y presentar los puntos de debate del texto. En algún momento profundizaron la lectura de los clásicos de la filosofía y la política. Leían a Hegel, a Kant, a Engels, Marx y sobre todo a Lenin. No olvidaban Mi lucha de Hitler ni a los fundadores del falangismo español, con quienes Galimberti más identificaba su ideario político. Repasaban textos de Abelardo Ramos, Arturo Jauretche y otros de la vieja forja. A veces viajaban hasta un bar de la Lucila para visitar a Ignacio, un célebre y ya viejo trotskista con el que debatían la teoría de la revolución permanente. Pensaban que con ese universo de autores e ideas, con las experiencias recogidas de las organizaciones políticas de cualquier ideología y lugar del mundo, Jaén iba a elaborar una síntesis que le permitiera conducir un cambio en el pensamiento del campo popular y revolucionario de la Argentina. Sobre la década del 60, la agrupación se apoyaba sobre 2 certezas. Una, que el movimiento de protestas iba a encauzar dentro del peronismo, aunque no tenían claro hacia dónde iba a derivar. Y la otra, que el enemigo único era el imperialismo, que actuaba a través de sus agentes locales del liberalismo. Jaén propiciaba la conformación de un polo de oposición que enfrentase en bloque al régimen de Onganía, hasta lograr su destrucción. Ese bloque debía construirse a través de las escisiones sobre la Iglesia, de la que se desprendían sacerdotes tercermundistas comprometidos con los conflictos sociales, sobre las Fuerzas Armadas, para horadar en su crisis interna y rescatar oficiales y suboficiales nacionalistas que lucharan para recuperar a la patria, y también sobre sectores golpeados de la burguesía, el movimiento obrero huérfano de conducción, los estudiantes y el empresariado nacional. Tenemos que hacer una revolución con nuestras propias ideas, se entusiasmaba Galimberti. No les preocupaba tanto la diferencia ideológica respecto del modelo social que impulsarían en la toma del poder. Lo prioritario para ellos era lograr un nivel de acuerdo, un funcionamiento doctrinario que compitiera con la izquierda y organizar un movimiento nacional que condujera por el camino de la emancipación a todo el pueblo sometido. Para que se les reconociera un lugar en el liderazgo social, Jaén buscaba formar cuadros homogéneos en distintos frentes barriales, obreros y universitarios, y proyectarlos a la lucha política. Y a pesar de que algunos miembros desconfiaran que la agrupación giraba en torno suyo, Galimberti tenía el consenso de ser el mejor de los nuestros. Era la figura más adecuada para llevar adelante los planes del conjunto. Su postura rebelde ya se advertía en los comunicados. Buenos, pero no boludos. Desde 1955 el pueblo ha pagado con su sangre la persistencia del privilegio, la profundización de la entrega de nuestro patrimonio a los monopolios internacionales. Nosotros hemos puesto el sudor y los mártires mientras ellos, los bacanes, los políticos gorilas, los generales vendepatrias, llenaban el bolsillo con el salario de la vergüenza. Basta de entrega, basta de muertos del pueblo, basta de privilegios. 5 por 1 es la consigna, por la patria, con el pueblo,
¡Viva la Revolución Nacional! Desde el Cordobazo, todos coincidieron en que una organización que se reivindicaba nacionalista, revolucionaria y peronista como la de ellos, debía demostrarlo en la acción, y la acción era violencia. Los cuadros de Jaén debían prepararse para organizar la violencia popular que enfrentara la violencia injusta del régimen. Continuar con la lectura de los documentos teóricos, pero trasladar ese impulso a la agitación. Todos los cuadros participaban en alguna tarea, hasta Momin Trimarco. El 9 de junio de 1969, en homenaje a los fusilados de José León Suárez, dejó una bomba de humo bajo la cartelera de un cine de la calle Lavalle, como se le había asignado. Fue un sábado a la noche. Después un policía asediado por los transeúntes para que hiciera algo, les pidió a las mujeres presentes que se dieran vuelta e intentó apagarla con su orín. Para Jaén, la búsqueda de armas fue una misión cada vez más relevante. Podían discutir la noche entera sobre el significado del séptimo sello de Ingrid Bergman en el Café Tortoni de la Avenida de Mayo, pero también debatían cómo robarle el arma a un policía. En el último trimestre de 1969, Galimberti definió una apuesta mayor: reducir a un custodio de la embajada siria sobre la avenida Callao y sustraerle su ametralladora. A Coco Estela y Roberto Carri les pareció una buena idea. Sí, pero necesitamos un auto para poder escapar, dijo Galimberti con el plan de fuga ya elaborado. Nadie tenía un auto. Se dispusieron a robarlo. Redujeron con una pistola a un conductor que manejaba un modelo bastante moderno y lo sentaron en el asiento trasero. Pensaban desprenderse de él al cabo de unas cuadras. Coco Estela se puso al volante e intentó ponerlo en marcha, pero se demoraba. Carri se revolvía inquieto a su lado sin perderle mirada al propietario. Galimberti desde el asiento de atrás se impacientó. «Dale, Coco, ¿qué carajo te pasa?» «Lo que pasa es que este auto no le conozco los cambios. No, con este no va a ser posible», concluyó. Dejaron el vehículo y a su atribulado dueño y se alejaron en medio de rápidas disculpas. Un par de calles más adelante juntaron monedas para un taxi y los tres se alejaron del centro, sumidos en una profunda frustración. Ese tipo de situaciones no los desanimaba por completo porque sabían que las tareas revolucionarias requerían experiencia práctica, era una búsqueda constante. En ese tiempo, Carri consiguió un manual cubano para armar explosivos, confiado en que podía llegar a superar la eficiencia de las bombas Kokov. Un sábado al mediodía, llevaron distintos componentes al departamento de Carlos Grosso, que tenía un jardín en el fondo, bastante amplio, y empezaron a mezclarlo. Ninguno de los tres tenía conocimientos de química. A los 5 minutos, una masa de humo se elevó hacia el cielo. Los vecinos empezaron a asomarse por los balcones internos y a los gritos preguntaron qué pasaba. Grosso, Galimberti y Carri tuvieron que enterrar el artefacto en un cantero del costado para que no echara más humo. Grosso salió a la puerta a dar explicaciones a sus vecinos. Galimberti y Carri se fueron desalentados, pero esta vez con la certeza de que Nela Mélega, la esposa de Grosso, que siempre se mostraba curiosa por las actividades de agitación de Jaén, no prestaría jamás su departamento para experimentos explosivos. Durante el tiempo que Galimberti estuvo detenido en la cárcel de Villa Devoto, los cuadros de Jaén prefirieron paralizar las tareas de agitación y alejarse de sus domicilios ante la posibilidad de que fuesen allanados. El único frente que se mantuvo activo fue el obrero barrial, que estaba a cargo de la negra Roldán. Hacia el último trimestre de 1969, los pocos obreros sindicalizados que adherían a Jaén trabajaban en una planta de Fiat de caseros. Llegaron a la agrupación a través de una red de relaciones. Junto a Ernesto Jaureche militaba su hermano Osvaldo, que a su vez estaba de novio con una bailarina, morocha, bien bonita, que había bailado en Cuba. El hermano de la bailarina se llamaba Ángel. Era boxeador y junto a él se habían incorporado a la agrupación algunos obreros de la automotriz italiana. Eran hombres alejados de veleidades intelectuales, bastante frontales y peronistas. Después de su salida de la cárcel mientras trabajaba como visitador médico, Galimberti requirió la presencia de los militantes obreros para vengar lo que consideraba un agravio. Fue un impacto terrible. Todos los afiches de Jaén de las inmediaciones de Filosofía y Letras aparecieron tachados con la inscripción PF, es decir, Policía Federal, y otras en que los acusaban de nazis y fascistas. Pero la que más lo indignó fue la que estaba dirigida a él.
Galimberti Botón. Una sospecha que se había desparramado entre los militantes de izquierda por ser uno de los primeros liberados de la cárcel de Devoto. Lo acusaban de ser de los servicios. El líder de Jaén tenía un particular resentimiento por el PC que lideraba Pancho Ferrara y el FEN de Grabois. Galimberti quiso demostrarle que eran cobardes. Requirió un pedido de disculpas. Como no obtuvo respuesta, envió un mensaje intimidatorio. Van a sufrir un castigo. Y distribuyó las fotocopias en la facultad. Se empeñó en reclutar fuerzas para el ataque. Tenemos que romper las elecciones del centro de estudiantes, romperle las urnas y romperles la cara, dijo a los suyos. Esa era su propuesta. El primer invitado a participar fue Roberto Carri. En su caso se originaba una situación compleja, porque era un profesor reconocido y no resultaba prolijo que se lo viera pegándole a los alumnos, pero Carri no iba a negarse. Compartía con Galimberti el gusto por la aventura, la fascinación por la irrupción repentina, el asalto a la escena. A Ernesto Jauretche no era necesario explicarle nada porque iba a ponerse en la primera fila para pegar o recibir. Raventos, en cambio, tomó la propuesta con una risa nerviosa. La acción no era un rol que le sentara cómodo. «Me parece una cosa brutal, Rodolfo», le dijo. A pesar de que el líder de Jaén solía relevar a sus cuadros cuando percibía que no estaban convencidos en la realización de una misión, la presidencia de Raventos le molestaba. «Tenés que venir. Deshonraron a toda la agrupación. Hay que hacerlos mierda. Dale, dejate de joder». Era habitual que Galimberti se dejara ganar con facilidad por amores y odios exagerados, y también que Raventos intentara la búsqueda de una posición más equilibrada, pero esta vez no podía aplacar su furia ni ensayando alguna broma. Se sentía muy presionado. «Entonces tengo que entender que lo suyo es teoría, pero también cobardía», le disparó Galimberti. Raventos reflexionó sobre esa frase por un momento, en silencio. Tomó un puro de su saco, era un Avanti, lo encendió y empezó a dar pitadas. Se sintió más animado. «Vamos», dijo. Y fueron. Esa noche sumaron 30 cuadros y entraron a la facultad cantando la marcha peronista. Había un militante del PC sobre una tarima y más de un centenar de estudiantes que lo escuchaban en el hall. Galimberti se aproximó, lo interrumpió con un insulto y le pegó un golpe que dejó al orador acostado. Fue la declaración de guerra. De inmediato se desató una batahola. El turco Mitre y Chacho Álvarez agarraron una tabla del respaldo de un banco y empezaron a revolearla. En cada vuelta, cada uno se tumbaba a 4 o 5. El hermano de la bailarina y sus amigos subieron por las escaleras y tiraron una bomba molotov en las aulas. Incendiaron las urnas y la oficina del decanato. Al rato llegó la policía y empezó a castigar a todos los que encontró a la vista. Cuando llegaron los bomberos, la confusión ya era completa. Los cuadros de Jaén aprovecharon para escaparse. De todos, el turco Mitre se llevó la peor parte. Fue internado en un hospital con conmoción cerebral. Ernesto Jauretche recibió un golpe que le rompió para siempre el tabique de la nariz. Si bien la izquierda lo veía como un provocador fascistoide, que se apoyaba en gestos o actitudes pedantes, sea por la repulsa o la admiración, lo mismo daba, a Galimberti le alcanzaba para ir ganando la atención de los estudiantes. Pero fue el respaldo a las cátedras nacionales lo que le permitió lograr una mayor adhesión política del claustro. En diciembre de 1969, cuando muchos profesores, ayudantes y adjuntos fueron echados de la facultad y las cátedras de Gonzalo Cárdenas y Justino Farrell resultaron intervenidas, Jaén promovió una declaración de apoyo al bloque de docentes peronistas de sociología, que luego publicó Juan José Hernández Arregui en su libro La formación de la conciencia nacional. En ese tiempo Galimberti tuvo su primer discurso entre las masas. Fue una comida que convocó alrededor de 300 invitados, organizada en el Sindicato de los Plásticos como cierre político del año 1969. A lo largo de los meses, el liderazgo de Galimberti entre los suyos se había retroalimentado en las asambleas o los plenarios interfrentes. Su llegada al público formaba parte inseparable de su concepción de la política. La puesta en escena lo fascinaba. Siempre había dicho que su primer discurso iba a realizarse en la Federación de Box de Buenos Aires, con perindones negros y rojos donde estuviera escrito el nombre Jaén. Esta vez tenía la oportunidad de sacar a relucir su efervescencia frente a dirigentes que se habían separado de la democracia cristiana, gente de la UCRA y de Allende.
del grupo Agitación y lucha del radicalismo, empresarios y hombres allegados al ejército, la sociedad política estaba dispuesta a escucharlo. Al cierre del acto, el propio Galimberti quedó muy decepcionado por su labor. Su discurso versó sobre la organización de cuadros y no despertó grandes aplausos. Era el momento de hablar de política y no de organización, le dijo Raventós, a modo de reproche. Esa afirmación terminó por derrumbarlo. Por entonces Galimberti quería dedicarse a la política a tiempo completo y no trabajar nunca más. Para eso, era indispensable que Jaén profesionalizara sus mejores cuadros, es decir, que alcanzara el estatus de cuadro rentado y los ingresos del militante no dependieran de un empleo. Su actividad tenía que ser financiada por colaboradores o empresarios. Uno de los primeros que lo ayudó fue el salteño César Cao Saravia, que se deleitaba contando su niñez pobre, de tal pobreza, explicaba, que en algún momento su hermano mayor había debido prostituirse para mantener a su familia. Al comienzo de la década del 70, Cao Saravia era un nacionalista paternal que tenía una empresa metalúrgica radicada en Chascomús y múltiples emprendimientos en todo el país. Sus empleados lo adoraban porque pagaba el salario por adelantado. Galimberti lo visitaba habitualmente para compartir alguna charla y en busca de su donación. Cao aflojaba el bolsillo y además le entregaba su libro, Trabajo más Justicia Social, gesto que repetía con todos los que le pedían dinero para mantener su agrupación. Lo mismo hacían el empresario petrolero Tito Darrach, bien relacionado con sectores militares, y también Juan Carlos Coloso Neira, un estanciero amigo de Arturo Jaureche y Manuel Anchorena, que les recordaba anécdotas de Juan Manuel de Rosas y luego pagaba la cuenta en los restaurantes. En el caso de Matera, el neurocirujano prefería hacer el ocasional aporte voluntario antes de que lo obligaran. La mantención de cuadros rentados exigía un ingreso estable para los gastos de Jaén, que no siempre se obtenía con donaciones. Cuando el dinero escaseaba, los empresarios colaboradores pasaban a ser considerados falsos financistas y obligaban a algunos miembros de la agrupación a buscar dinero por otras fuentes. Se corrían riesgos. Debían salir a robar. Ideaban acciones sencillas en las que no buscaban más de lo que necesitaban para sus gastos y nunca las firmaron como una operación política. La policía confundía sus robos con delitos comunes. En esas acciones económico-militares nunca tuvieron una baja ni tampoco detenidos. En el verano de 1970, ya profesionalizado en su actividad política, Galimberti abandonó su empleo de visitador médico y se dio esa tarea a Chacho Álvarez, que entonces necesitaba plata para casarse con su novia, Marta Chojo Ortiz. Ella también había empezado a militar en Jaén de Filosofía y Letras. El 24 de febrero de 1970, con 22 años, Galimberti apareció por primera vez en una revista política, Panorama. Tenía el rostro serio y el pelo engominado, y posaba con una bandera negra de fondo, con un cardo y una estrella federal adentro, el símbolo de Jaén. Su declaración aparecía en un recuadro de un artículo de 8 páginas con el título Entre Perón y el Che, ¿a dónde va el nacionalismo? Presentado como presidente de Jaén, Galimberti decía: el nacionalismo no es, para nosotros, una secta más o menos ilustrada, sino una gran misión histórica que debe abarcar a la mayoría de los argentinos. No tenemos prejuicios ideológicos, leemos a Primo de Rivera y a Lenin. Sin embargo, sabemos que ninguno de ellos nos hablará de nuestro propio país si no lo leemos con ojos críticos. Creemos que la revolución nacional solo puede nacer de la acción unida del pueblo y en especial de los trabajadores, y que la forma política que asumirá es imprevisible. Aspiramos a que se realice con la menor violencia posible, y para ello pensamos que es indispensable la unión de las masas, el ejército y la política del nacionalismo revolucionario. Su inclusión en el artículo no fue casual. En la redacción de la revista había empezado a trabajar Jorge Raventós. Para Jaén resultó un beneficio porque difundía el ideario del grupo. Además aprovechaba las coberturas periodísticas en el interior que costeaba Panorama para dar a conocer la agrupación y estrechar contactos políticos. Con el fin de que ambas tareas no se confundieran, Raventós adoptó un seudónimo para la agrupación, Martín Barrientos. El intercambio de ideas en torno a la construcción de un movimiento nacional fue parte de la estrategia de Jaén para ganarse un lugar en la política.
La Mesa Nacional, Galimberti, Jaureche, Raventós, Grosso, pero con la ausencia de este último, participó la última semana de marzo de un encuentro de nacionalistas y cristianos en Quebrada Honda, Córdoba, un reducto salesiano apto para retiros espirituales. La convocatoria la realizaron el presbítero Milan Viscovich, un cura postconciliar de la línea de Helder Cámara, y el ensayista peronista Norberto Ceresole, y sumó a los líderes de distintas agrupaciones. Según la edición del 7 de abril de Panorama, el encuentro, que se había propuesto elaborar un programa en común en oposición a Onganía, fracasó porque dos adláteres de Viscovich propusieron que la unidad se hiciera en torno del humanismo cristiano, y citó la posición de Barrientos y Galimberti. Viajamos a Córdoba para hablar de política y no de religión. El cristianismo debe ser tributario del nacionalismo emancipador y no a la inversa. Esa era, en síntesis, la pugna ideológica que se había instalado en la etapa embrionaria de Jaén entre Raventós y Grosso y que perduró hasta los primeros meses de 1970. En el caso de Raventós, la desconfianza hacia Grosso se fundaba en que pudiera captar a grupos dispersos del peronismo para incorporarlos a un proyecto social cristiano. No van a llevar a un golpe guerrillero, son basistas, están alejados del movimiento nacional, insistía. Además, el hecho de que Grosso continuara sumando estudiantes y seminaristas de la Universidad de El Salvador y prosiguiera en su acercamiento a los extenientes Licastro y Fernández Baloni, que acababan de ser expulsados del ejército por peronistas, sin trasladar esas relaciones a Jaén, le generaba recelos y consideraciones negativas. Grosso, en cambio, acusaba a Raventós de aprovechar su ausencia en Rosario para apoderarse del control ideológico de la agrupación e influir sobre el discurso de Galimberti. Este conflicto interno, que se prolongó durante casi 2 años, se zanjó definitivamente en favor de Raventós en marzo de 1970. Solicitó la expulsión de Grosso. La Junta Política Nacional de Jaén aceptó la moción. Por intermedio de su órgano de prensa, Emancipación, fundamentó la resolución. Considerando las reiteradas desviaciones de la línea nacionalista revolucionaria peronista del movimiento, las repetidas deslealtades y la incorporación a la provocación cipaya de Carlos Grosso y María Elena Mélega, la Junta Política Nacional resuelve expulsar de Jaén a Carlos Grosso y María Elena Mélega, comunicar la medida y sus antecedentes a todos los sectores del movimiento nacional a fin de evitar que la provocación cipaya se extienda. Grosso recibió la resolución de Jaén en un sobre que lanzaron por debajo de la puerta de su casa durante su ausencia. Pensó que el método de comunicación tenía poco valor revolucionario. Era evidente que Jaén había intentado manchar su corta trayectoria política y dar una señal de alerta hacia otras agrupaciones a las que pudiera incorporarse. Pero lo sustancial, el incidente que determinó su expulsión, Emancipación, no lo publicó. Fue un dato confuso que trascendió y del que Raventós sacó provecho. Esa semana habían robado la ametralladora de un custodio de la embajada siria. Raventós le atribuyó el hecho a Licastro y por ende a Grosso como parte de un plan guerrillero que Jaén rechazaba. Se basaba en un indicio. Dijo que Licastro le había comentado sobre la efectividad de unas esposas de cables de cobre para reducir custodios. El mismo material que se utilizó en la acción de la embajada siria. Al fin y al cabo, el robo de esa ametralladora había sido un objetivo de Galimberti que se frustró con las dificultades de Coco Estela para hacer avanzar el auto robado. Galimberti, que aprobó la expulsión de Grosso, solo lamentó sus consecuencias, la pérdida de la relación política con Licastro y Fernández Baloni, que podían aportar contactos con oficiales y suboficiales del ejército. Grosso también se llevó de Jaén a Miguel Ángel Toma y buena parte del grupo de la Universidad de El Salvador. En la semana de la expulsión de Grosso, Buenos Aires estaba convulsionada. Jaén también sufrió su propia conmoción interna. El martes 24 de marzo, las Fuerzas Armadas de Liberación, que el año anterior habían tomado la guardia de un vivac en Campo de Mayo, secuestraron en Buenos Aires a Valdemar Sánchez, el cónsul paraguayo en Corrientes, y lo liberaron 5 días más tarde. Uno de los secuestradores fue detenido y el otro no aparecía. El domingo 29 por la noche, el agregado comercial de la embajada rusa, Yuri Pivovarov, acusado de ser el jefe de la KGB en la Argentina, sufrió un intento de secuestro por parte de 3 encapuchados.
3 días después, cuando la sospecha de la participación de la CIDE en el caso del cónsul ruso estaba conduciendo a una crisis en el gobierno de Onganía, explotó una casa en Floresta que un grupo de estudiantes de filosofía y letra había alquilado para estudiar tranquilos, según le explicaron a la locataria. Estaban experimentando en la fabricación de bombas caseras. Pero el hecho que más afectó a Jaén fue la publicación de una noticia del sábado 28 en el diario La Prensa. La crónica hacía referencia al desvío de un avión de Austral hacia Cuba. Un recuadro daba cuenta de la identidad de los secuestradores. Decía, habríase identificado a la muchacha. Trascendió entre los pasajeros interrogados por Coordinación Federal que habría sido identificada a una joven llamada María Cristina Álvarez Noble, la que registraría antecedentes por actividades políticas de izquierda. Cuando María Cristina lo leyó, no supo qué hacer. Su marido estaba recluido en el convento de Córdoba. Llamó a don Arturo Jaureche para que la aconsejara. Don Arturo, el diario dice que secuestré el avión y lo llevé a Cuba. La policía está buscando fotos mías, revisando antecedentes. Pero usted no lo secuestró, mijita. Claro que no lo secuestré, si estoy acá en Buenos Aires. ¿Le parece que me presente en una comisaría para desmentir todo? No, mija. Si se presenta a la policía, lo primero que van a hacer es meterla en un calabozo. Mejor escóndase hasta que se aclare todo. Era el fin de marzo. Todavía faltaban 2 meses para que cambiara la historia de todas las organizaciones, que empezaban a confiar en los fusiles como la mejor política para derrocar al régimen militar. Entre ellas no había un liderazgo ni una ideología definida, hasta que los montoneros secuestraron al general Pedro Eugenio Aramburu. Fue el 29 de mayo de 1970, el mismo día que 2 militantes de Jaén, que ya pensaban romper con la agrupación, Carlos Chacho Álvarez y Marta Chojo Ortiz, eligieron para su boda. Galimberti se enteró del secuestro en la tarde, con la lectura de la 6ª edición de La Razón en el estudio de Ortega Peña y Duhalde. Desconocía la existencia de Montoneros. En mayo de 1970, la organización Montoneros contaba con 12 miembros fundadores, formados en la militancia católica y con base en Córdoba y Buenos Aires. Emilio Massa, exliceísta y estudiante de 5º año de medicina, lideraba el grupo que componían Carlos Capuano Martínez e Ignacio Vélez. En 1969 se habían mostrado activos en operaciones militares con una incursión en el Tiro Federal de Córdoba y el asalto a bancos y comisarías a fin de colectar dinero y armas para pertrechar a la fuerza. Preferían que las autoridades provinciales los confundieran con delincuentes comunes. No firmaban sus acciones. En Buenos Aires, el grupo era liderado por Fernando Abal Medina, un adolescente de San Telmo que había militado en la Guardia Nacional Restauradora. Estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Sus compañeros eran Carlos Ramos y Mario Firmenich. A partir de 1964, los 3 participaron en la Juventud Estudiantil Católica, con la guía espiritual del padre Carlos Mujica. En 1966, junto a otros 15 estudiantes, partieron como misioneros evangélicos hacia la pequeña localidad de Tartagal, en el Chaco santafesino, a predicar y trabajar junto a los pobres en una zona diezmada por la acción de la empresa La Forestal, que había talado el quebracho y dejado sin nada a cientos de hacheros. Un año más tarde, el trío se separaría del sacerdote porque éste no estaba dispuesto a promover la acción armada. La consideraba incompatible con el ejemplo de Jesucristo. «Estoy dispuesto a morir, pero no a matar», decía Mujica. Entonces los adolescentes confluyeron en el Comando Camilo Torres para honrar al cura que había muerto en combate contra los militares colombianos en honor a lo que predicaba. El deber de todo católico es el de ser revolucionario. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. El comando editaba la revista tercermundista Cristianismo y Revolución, dirigida por Juan García Elorrio, que luego moriría en un accidente de tránsito. A ellos se había sumado Norma Arrostito, de 30 años, que vivía en Villa Urquiza, en la casa de su hermana Nora, casada con un empleado de Canal 11, Carlos Maguid. Norma pronto se convertiría en la novia de Fernando Abal Medina. Un tiempo antes se habían enfrentado cuando ella militaba en el PC y él en una fracción de Tacuara. Norma le llevaba 7 años. Trabajaba de secretaria en un instituto educativo. Antes de secuestrar a Aramburu, Abal y Capuano Martínez
practicaban judo y taekwondo en un gimnasio de Munro. Firmenich cursaba botánica en la facultad. Empezaron a vigilar los movimientos del general desde la biblioteca del Colegio Champagnat, que quedaba enfrente de su departamento, en Montevideo 1053. El 29 de mayo de 1970, Emilio Massa y Fernando Abal Medina, vestidos con un uniforme militar, lo pasaron a buscar por su departamento, ofreciéndole su custodia en el Día del Ejército. La mujer del general los convidó con un café mientras su marido salía del baño. Los jóvenes se negaron y esperaron de pie en el comedor. Luego ella se fue. Fernando Abal Medina tenía una ametralladora debajo del pilotín. «General, usted viene con nosotros», le dijeron a Aramburu después de una presentación de cortesía. Bajaron los 8 pisos por el ascensor y subieron a un Peugeot 504 blanco que conducía Carlos Capuano Martínez. Mario Firmenich estaba en la esquina haciendo de campana. El secuestro de Aramburu conmocionó el ambiente político. Galimberti pensó que estaba relacionado con una interna entre sectores del ejército. No sabía que ese hecho estaba destinado